Bueno, muy buenas tardes para las estudiantes, los estudiantes del profesorado Palacios de la materia Pensamiento Social de primer año. Hoy nos convoca en la continuidad de nuestra materia eh, trabajar, estudiar, desarrollar el pensamiento de un autor muy importante del siglo XVIII. Me refiero a Juan Jacobo Rousseau, cuya, digamos, influencia llega claramente hasta nuestros días, cuyo pensamiento, cuyo trabajo lo ha tornado en un clásico en función de cómo hemos definido este tipo de autores, aquellos que han escrito fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestro lugar, pero que su obra, digamos, tiene una plena vigencia para entender los procesos, en este caso políticos, sociales, que en el cual nosotros estamos insertos. Eh, bueno, algo ya estuvimos trabajando desde el siglo XVIII en Francia, a través de Montesquieu, también con el audiovisual de la clase pasada sobre los héroes de la Ilustración, que condensaban de manera relativamente sintética cinco personalidades que atravesaban desde la Inglaterra del siglo XVII y luego Francia del siglo XVIII. Así que del contexto sociohistórico de Rousseau tenemos referencias. Es el llamado siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo del iluminismo, ideas que tienen que ver de manera muy sucinta, simplemente para recordarlas, con el avance, digamos, del pensamiento científico que ya había comenzado con la revolución cartesiana del siglo anterior, y que definía que el acceso a la verdad se podía, digamos, allanar a través de la razón, a través de la observación, a través de la búsqueda de regularidades de los fenómenos naturales, y luego también esta idea de que también se podía conocer a través de un método similar en el ámbito de las ciencias sociales, que va a estar en desarrollo, digamos. Esto es lo que da cuenta de ese siglo de la razón, lo que da cuenta del desarrollo del pensamiento científico, lo que va a disipar las tinieblas, lo que va a, digamos, a arrojar luz sobre el conocimiento, sobre la sociedad, sobre la naturaleza, sobre la humanidad en general, sobre el universo, y que va a tener como centro, digamos, en cuanto a su ataque, obviamente, a la Iglesia como aparato ideológico fundamental del modo y de la formación social anterior. Y va a tener como impulso, básicamente, el ascenso burgués que ya se viene desplegando desde el Renacimiento, pero que ya para este siglo está, digamos, fortalecido a través de los procesos revolucionarios que ya se habían desarrollado en Inglaterra. La propia revolución industrial está en desarrollo en Inglaterra durante este siglo, y que luego van a digamos, desarrollarse también en Francia. Digamos, este es un contexto general. De esto estuvimos ya hablando en el video anterior, y fundamentalmente en el contexto a través del audiovisual al cual hacía referencia. Este es el siglo de Rousseau. Rousseau claramente es un hombre del siglo XVIII. Él nace en 1712, muere en 1778. Su vida transcurre enteramente en ese contexto político en Francia, donde vive gran parte de su vida, si bien él nace en Ginebra, pero vive gran parte de su vida, bueno, en realidad su vida fue bastante itinerante, pero gran parte de su vida vive en Francia, y luego también van a ser los propios franceses los que van a reivindicar fundamentalmente su legado. Un siglo que todavía, digamos, tiene en Francia durante gran parte de su desarrollo hasta la Revolución de 1789 al absolutismo monárquico como sistema político, aunque también está atravesado por el despotismo ilustrado, esta idea de los reyes que a través del lema todo para el pueblo pero sin el pueblo intentan promover reformas que están, digamos, sustentadas en el conocimiento, pero que por otra parte se hace todo desde arriba, ¿no? Los cambios desde arriba. Bueno, en síntesis, el siglo de la enciclopedia, como ya lo hemos visto,
es el siglo en el cual vive y desarrolla su obra Rousseau. Para relacionarlo con los pensadores anteriores, no ya solamente con Montesquieu en términos del contexto y en tanto filósofo político, con los anteriores, con Hobbes, con Locke, podemos decir que es un contractualista al igual que ellos. En general, cuando se presenta la escuela del derecho natural o el contractualismo moderno, se presenta esta trilogía, Hobbes, Locke, Rousseau. Y efectivamente, como sucedía con los otros dos intelectuales, teóricos, filósofos, tienen elementos comunes que tienen que ver con una determinada percepción, ya lo vamos a ir desarrollando, y tienen otras diferencias que, por otra parte, más allá de que sean diferencias entre ellos y entre sus propuestas, también sus legados son recogidos por corrientes político-filosóficas diferentes. Digamos, en Hobbes se concentra en la idea del poder absoluto, en Locke se concentra la idea de la democracia liberal, en principio la monarquía parlamentaria, la participación popular a través del Parlamento, pero luego la democracia liberal se va a referenciar en la obra de John Locke. Y Rousseau claramente es un autor que va a hacer referencia de los movimientos que se van a desarrollar a partir del siglo XIX, pero luego durante todo el siglo XX y llegan a nuestros días, que tienen que ver en principio con movimientos comunitaristas, colectivistas, con la tradición del pensamiento socialista, con la tradición del pensamiento marxista, y bueno, también algunos lo vinculan a partir de la prioridad de la comunidad por sobre el individuo con movimientos totalitarios de expresión no ya de, digamos, progresista o de izquierda, sino incluso de derecha y de extrema derecha. Pero bueno, esto lo dejamos para después, pero digo, es un pensador que remite a otra referencia en términos de su desarrollo ideológico posterior, básicamente vinculado con el ideario del socialismo, y ya muy pronto vamos a ver por qué. Lo mismo que habíamos hecho para con los otros autores, siendo que este va a ser un encuentro de estas condiciones, algunas tareas se las encomiendo, en este caso nuevamente el tema de buscar su biografía, una biografía absolutamente diversa, absolutamente vivificante en el sentido de que no fue un personaje sedentario, ni tranquilo, ni que tuvo una vida apacible, todo lo contrario. Los convoco a que lean, en principio, como datos, la cantidad de ciudades en las cuales vivió, digamos, por nombrar las ciudades, también tuvo residencias en el ámbito rural. Los invito también a que vean la cantidad de oficios, de trabajos que tuvo, así como las ciudades fueron desde, digamos, poblados o aldeas menores, vivió en ciudades importantes, en París, en Venecia, en Berna, digamos, y poblados menores. Así como trabajó como copista de música y se ganó la vida con un sueldo, así también fue funcionario de la embajada francesa en Venecia, por ejemplo, digamos. Atravesó casi sin escalas todas las condiciones sociales. Además, por otra parte, también su vida amorosa, sentimental, también fue muy errática. Así que van a encontrar muchos de estos elementos en una, digamos, una biografía muy intensa, un espíritu absolutamente rebelde, que por otra parte se nutre digamos, de su propia vida, de su propia experiencia de vida para desarrollar su obra. Fue un autodidacta, por eso es que es tan importante su experiencia de vida. Tuvo una formación escolarizada muy reducida entre los 10 y 12 años y luego fue un autodidacta lanzado a la vida a partir del fallecimiento temprano, muy temprano de su madre y de la situación abandónica del padre. Y bueno, a partir de ahí recibió todo tipo de influencias a partir de que, insisto, salvo en la primera infancia, que fue recogido por un tío y que luego fue educado de manera sistemática por un pastor calvinista, luego su vida es muy, pero muy intensa, muy diferente, muy diversa, y eso explica su obra. Pero bueno,
Los remito a la lectura de la biografía como para también ver desde dónde escribe Rousseau, cuál es su experiencia y el porqué de sus pensamientos. En el encuentro de hoy vamos a trabajar dos obras. Una, digamos, las vamos a trabajar en realidad en función del orden lógico, porque no fue así como han sido escritas. Sus dos obras principales, podemos decir, una obra es el contrato social, otra obra es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Si uno tuviese que desarrollarlas cronológicamente, debería empezar por el contrato. Si uno tiene que desarrollarlas en términos lógicos, debe empezar, y así vamos a empezar, con el discurso sobre el origen de la desigualdad. En principio, presentar esta obra, que en realidad Rousseau la escribe en una etapa de su vida que decíamos, no de las mejores en términos de la garantía de su sustento, viajando justamente a visitar a Diderot, aquel director de la enciclopedia. Recuerdan ustedes que lo vimos en el encuentro pasado. Estuvo preso unos meses por justamente desafiar el poder de la Iglesia y el poder monárquico desde el desarrollo de su obra. Viajando, insisto, a ver a Diderot, se encuentra con un aviso en un periódico que convocaba convocado por la Academia de Dijon, que planteaba como temática un título de concurso que remitía a si, en principio, si la desigualdad entre los hombres se podía justificar por causas naturales, ¿no? Cuál era el origen de esa desigualdad y si se podía justificar por causas naturales. Previamente a esto había también ganado un concurso de las mismas condiciones, en donde ahí el tema era si el desarrollo de las ciencias y las artes habían logrado enaltecer la figura humana o corromperla, digamos. Tuvo estas dos intervenciones, pero el discurso es básicamente a partir de su participación en un concurso, en una academia que convoca. Bien, el discurso es francamente una obra exquisita. Si tienen la oportunidad de leerlo, yo no se los di como texto obligatorio, pero es muy interesante, sobre todo su segunda parte que comienza, y ya nos metemos en su lectura. Hay partes del discurso que son muy, pero muy potentes en términos de la terminología y de la narrativa. Entonces, más que contárselo yo, prefiero leerles los textuales de Rousseau. Pero fíjense cómo empieza la segunda parte del discurso, como para empezar a prefigurar por qué Rousseau va a estar ligado al pensamiento socialista del siglo XIX, a los pensamientos comunitaristas, a los pensamientos colectivistas. Cuando él reflexiona respecto a el origen de la desigualdad en el hombre, comienza diciendo esto que les voy a leer. El primer hombre a quien, cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Pero parece que ya entonces las cosas habían llegado al punto de no poder seguir más como estaban, pues la idea de propiedad, dependiendo de muchas otras ideas anteriores, que sólo pudieron nacer sucesivamente, no se formó de un golpe en el espíritu humano. Fueron necesarios ciertos progresos, adquirir ciertos conocimientos y cierta industria, transmitirlos, aumentarlos de época en época, antes de llegar a este último límite del estado natural. Último límite del estado natural. Esto es muy importante. El estado de naturaleza, decíamos, Rousseau es un contractualista, igual que Hobbes y que Locke. Entonces
parte de este mismo esquema conceptual, hay un estado de naturaleza que es previo, que es inicial, y luego hay un estado civil. El punto de llegada del estado de naturaleza para Rousseau es la instauración de la propiedad. Y la propiedad genera crímenes, genera miserias, genera horrores, digamos, genera un conjunto de connotaciones negativas que afectan la condición humana. Este punto es clave, digamos, esta objeción a la propiedad como concepto es clave en el pensamiento de Rousseau, insisto, y va a marcar el anclaje de lo que van a ser las corrientes ideológicas que van a reivindicarlo. En el discurso lo que él hace, básicamente en esta segunda parte a la cual estoy haciendo referencia, es justamente narrar cómo pudo haber sido, también como una herramienta heurística, una herramienta interpretativa, digamos, como una herramienta hermenéutica, como una herramienta interpretativa, lo que pudo haber ocurrido en la historia de la humanidad. De nuevo, no es un historiador. Al igual que Hobbes no lo era, al igual que Locke no lo era, Rousseau tampoco es un historiador. Sin embargo, realiza una narración histórica justamente para legitimar su propuesta de organización del orden político. Si el estado de naturaleza es si a partir del estado de naturaleza llegamos a este punto, si las leyes de comportamiento en el marco del estado de naturaleza son estas, bueno, atendámosla porque el estado civil debe conocer indefectiblemente cómo es el hombre. Si no conoce cómo es el hombre, si no hay compatibilidad entre las leyes naturales y las leyes positivas, lo que va a primar en el ámbito de la sociedad civil va a ser el caos, va a ser digamos, las luchas, va a ser la inestabilidad. Entonces comienza desarrollando, como los otros autores, este estado de naturaleza, como construcción hipotética, insisto, no como historiador. Ocurre con Rousseau que efectivamente su construcción del estado de naturaleza es absolutamente verosímil. Digamos, ustedes ya han tenido materias que tienen que ver con las formaciones sociales antiguas, han estudiado el Paleolítico, han estudiado el Neolítico y van a ver que hay muchos elementos de los que va describiendo Rousseau que son absolutamente verosímiles. Si bien parte, como los otros autores, de pensar al individuo como una unidad, digamos, como un ser independiente. Él comienza describiendo digamos, el trabajo que él hace en términos de construcción de esta hipótesis es pensar al individuo digamos, por fuera de todo su contexto histórico-social, lo que sería un individuo biopsicológico, sin las influencias sociales, y por otra parte, otros de los elementos que toma Rousseau para construir la narración de lo que sería el hombre en estado de naturaleza, son los conocimientos que se tenían respecto a las sociedades no europeas, básicamente las sociedades africanas, asiáticas y en algún caso también americanas. De hecho, él menciona estas sociedades. Y por otra parte, la observación que tiene respecto a las especies más evolucionadas del mundo animal. Digamos, estos tres componentes le hacen construir una hipótesis de cómo pudo haber sido el hombre en estado de naturaleza. Y él dice, bueno, el hombre en estado de naturaleza originalmente era un ser que cuando tomó noción de su existencia, comenzó, digamos, obviamente, surgió, además de esta noción, el afán de la conservación, tenía instintos, tenía, digamos, necesidades que debía satisfacer, básicamente el hambre, pero también el apetito sexual, el hecho de procrear la especie, pero a partir de su apetito, y cuando procreaba la especie, el vínculo era absolutamente pasajero, a partir de que su descendencia podía, digamos, dar continuidad a su propia vida. Digamos, esta es la construcción que él hace, insisto, ¿no? Digamos, un hombre que vivía claramente en un estado prácticamente primario, muy primitivo, que se fue adaptando a los climas, ¿no? Si vivía y a los ambientes, ¿no? Si vivía en un ámbito selvático se alimentaba de una manera, si vivía en un ámbito digamos con alguna región que tuviese lagos pescaría,
si vivía en la selva cazaría, recolectaría. Bueno, se fue adaptando absolutamente maleable a las condiciones ambientales y climáticas. En algunos casos tuvo que hacer uso del fuego por obvias razones. En otros casos, digamos, fue construyendo los armamentos y la autodefensa a partir de las herramientas que iba, digamos, los elementos que iba encontrando para construir sus herramientas. Fue conviviendo muy gradualmente, digamos, desarrollando un lenguaje en función de encontrarse con otros seres humanos en función de algún objetivo muy particular, momentáneo y fugaz. Un ser básicamente egoísta, ¿no? Un ser que no tenía relaciones estables. Eventualmente, si necesitaban cazar una presa juntos, lo hacían, pero si en cuanto, digamos, podían volver cada uno a su sitio, lo hacían. No tenía espíritu gregario. Un ser pacífico que no entraba en conflicto con otras personas, digamos, con otras personas, bueno, con otros individuos, y que, insisto, estaba en un estado de equilibrio desde una situación bastante primitiva. Probablemente en las islas, dice Rousseau, probablemente por condiciones naturales, por algunas catástrofes o, digamos, inundaciones o incendios o sequías, o probablemente por el aumento demográfico. Recuerden que es una hipótesis, son todas probabilidades. Él dice, bueno, en algún momento se tuvieron que haber agregado, a pesar de su voluntad, porque en su voluntad no estaba esta idea, y cuando comienzan a agregarse, bueno, comienzan a desarrollarse una serie de conocimientos, de aptitudes, de destrezas, de condiciones naturales que cada uno de ellos tenía, porque en definitiva estos hombres en estado de naturaleza son desiguales, ¿no? Algunos son más fuertes, otros son más hábiles para determinadas competencias, ¿no? Se desarrollan las artes, las destrezas, comienza a surgir cierta vanidad, ¿no? Los más fuertes, dice él, seguramente son los que primero construyeron las viviendas, ¿no? Viviendas estables. Bueno, describe cómo pudieron haber sido esas viviendas. Seguramente fueron los más fuertes porque son los que pudieron haberlas defendido. Luego los más débiles vieron digamos, el valor de ese invento y ante la incapacidad de quitárselas a los más fuertes los imitaron. La cuestión es que ese es el hombre en un estadio primitivo, que podía haberse mantenido de esa manera, digamos, conviviendo en una situación relativamente estable. Él describe, les vuelvo a leer, ese estado inicial de la humanidad. Dice, bueno, he ahí precisamente el grado al que había llegado la mayoría de los pueblos salvajes que nos son conocidos. Mas, por no haber distinguido suficientemente las ideas y observado cuán lejos se hallaban esos pueblos del estado natural, algunos se han precipitado a sacar la conclusión de que el hombre es naturalmente cruel y que es necesaria la autoridad para dulcificarlo, siendo así que nada hay tan dulce como él en su estado primitivo. Cuando, colocado por naturaleza a igual distancia de la estupidez de las bestias que de las nefastas luces del hombre civil, y limitado igualmente por el instinto y por la razón a defenderse del mal que le amenaza, la piedad natural le impide, sin ser impelido a ello por nada, hacer daño a nadie, ni aun después de haberlo él recibido. Porque según el axioma del sabio Locke, no puede existir agravio donde no hay propiedad. Bueno, este es el estado primitivo del hombre. Bajo ningún punto de vista es un estado como el que describe Hobbes. No es la guerra de todos contra todos, es un estadio ideal, digamos, alejado de las bestias, pero también de las funestas luces del hombre civilizado. Ese es el estado de felicidad en el cual vivían estos hombres. Ocurre que obviamente desde esta construcción narrativa el hombre no queda en este estadio y continúa evolucionando. Digamos, continúa evolucionando y continúa el proceso de individuación. Él tiene también una frase, yo no les quiero leer todo el discurso, pero él dice, bueno, fue avanzando el proceso de individualidad, de individuación, de identificación, digamos, de un individuo,
y esto es paralelo a la decrepitud de la especie. ¿Y cómo se dio ese proceso? Bueno, se dio básicamente con el desarrollo de la metalurgia y de la agricultura. Uno podría decir, bueno, lo que contó hasta acá Rousseau remitiría, no en términos estrictamente históricos, pero uno diría, bueno, esto es la etapa del Paleolítico. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, la nueva etapa comienza con la agricultura y la metalurgia, que ya remite al Neolítico, ¿no? Intentando, insisto, hacer estos cruces respecto a la verosimilitud de la narración, siendo que él no es un historiador. Bueno, esta etapa que comienza con la agricultura, con la metalurgia, lleva a la decrepitud de la especie. ¿Por qué? Porque en definitiva va a llevar a la propiedad. Digamos, cuando se desarrolle la agricultura, cuando se desarrolle la metalurgia, va a haber división del trabajo. A partir de la división del trabajo se va a ir complejizando cada vez más la sociedad. La sociedad va a ser cada vez más desigual, van a estar los agricultores, los metalúrgicos. Bueno, me olvidé de decir algo importantísimo que tenía que ver con el rol del varón y de la mujer en todo esto, pero bien pueden incluirlo respecto a que el varón, cuando se desarrolla la agricultura e inclusive en la etapa de recolección, esas tareas eran básicamente femeninas, la tarea de la caza y luego de la ganadería son masculinas. La cuestión es que el desarrollo, insisto, tanto de estos conocimientos como de estas prácticas en relación a la obtención de los alimentos va a incrementar la desigualdad a partir de que se va a llegar a la propiedad. ¿Qué efectos tiene justamente esto? Les leo nuevamente otro párrafo, insisto, porque es muy, muy interesante. Veo que mi intención era hacer un video inicial de 30 minutos, estoy llegando un poquito sobre esos minutos. Bueno, en fin, la voraz ambición, la pasión por aumentar su relativa fortuna de aquellos, digamos, que han desarrollado las tareas agrícolas, menos por una verdadera necesidad que por elevarse por encima de los demás, inspira a todos los hombres una negra inclinación a perjudicarse mutuamente, una secreta envidia, tanto más peligrosa cuanto que, para herir con más seguridad, toma con frecuencia la máscara de la benevolencia. En una palabra, de un lado la competencia y la rivalidad, del otro la oposición de intereses y siempre el oculto deseo de buscar su provecho a expensas de los demás. Todos estos males son el primer efecto de la propiedad y la inseparable comitiva de la desigualdad naciente, ¿no? Todo esto está ligado a la propiedad. Cuando se desarrollan estas tareas y cuando la sociedad comienza a generar la división del trabajo propio de las sociedades complejas, las desigualdades naturales se van tornando ya desigualdades sociales y se va a terminar instaurando la propiedad. Esto termina generando la dominación de unos sobre otros. Les leo, insisto, de completar la primera media hora para hacer un primer corte. En este contexto, los propietarios que, digamos, desarrollaron la agricultura con mayor éxito, porque eran más capaces, porque eran más industriosos, porque tenían mayor iniciativa, porque eran más fuertes, por los motivos que fuesen, esas desigualdades naturales se expresan luego en lo económico y en lo social. Estos propietarios piensan el proyecto, de utilizar la fuerza común para la defensa de su propiedad. Lo dice concretamente así: unámonos, les dijo, para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Hagamos reglamentos de justicia y de paz que todos estén obligados a observar, que no hagan excepción de nadie y que reparen en cierto modo los caprichos de la fortuna, sometiendo igualmente al poderoso y al débil a deberes recíprocos. En una palabra, en lugar de volver nuestras fuerzas contra nosotros mismos, concentrémoslas en un poder supremo que nos gobierna con sabias leyes, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia. Porque lo que ocurre en el estado de naturaleza, cuando surge la propiedad, un poco esto ya lo había, sí, aquí lo había dicho Hobbes, la propiedad es sumamente inestable, también lo había dicho Locke. Es sumamente inestable sostener una propiedad en un estado en donde no hay gobierno. Entonces, lo que dice Rousseau es que el primer pacto
Es este pacto engañoso en el cual los poderosos, económicamente los propietarios, lograron engañar a los más débiles diciéndoles: unámonos entre todos, constituyamos una fuerza común para defendernos entre todos nosotros de peligros externos y respetando nuestras propias leyes. Bueno, esto sancionó la desigualdad, a partir de que se sancionó y se garantizó la propiedad. Este fue un pacto engañoso que dio origen a la sociedad civil. Y acá hay un elemento fundamental, porque Rousseau plantea efectivamente que el paso a la sociedad civil es a partir de este pacto que él expresa en esta frase, pero Rousseau lo que dice es que esa sociedad civil debe ser superada por un verdadero contrato social que remueva todas las miserias, que remueva todas las desigualdades, que remueva todas los enfrentamientos que ha provocado este pacto inicial engañoso. Entonces, ya no estamos hablando en su modelo, en su construcción, de estado de naturaleza y estado civil en forma dicotómica, sino que hay un tercer paso que es, como no se puede volver al estado de naturaleza, pero por otra parte el estado civil es la decrepitud de la especie, bueno, hay que superar ese estado civil a través del contrato social, y esto es lo que él va a proponer. Bueno, muy rápidamente, insisto, porque estoy ya superando los 30 minutos. Este proyecto de constitución de los estados civiles terminó generando un gobierno que fue obviamente el gobierno de aquellos que tenían propiedades. Rousseau dice, bueno, ¿cómo se explica el gobierno? Sabemos que no se puede sostener un gobierno legítimo a partir de la conquista. Sabemos que no fue un pacto entre los más débiles, porque ¿para qué iban a hacer un pacto los más débiles? Para ceder sus libertades en beneficio de qué, digamos, no, esto tampoco pudo haber sido por la herencia paternal, por el patrimonio. Esto fue efectivamente una construcción que han hecho los propietarios para garantizar su propiedad. Bueno, de cómo había estado distribuida esa propiedad en el momento en que se pacta será el sistema que termine constituyéndose. Si era una sociedad absolutamente desigual en la cual había una persona o un grupo muy reducido en torno a esa persona, lo que va a ocurrir es que ese propietario o ese gran propietario se termine transformando en el monarca. Si en realidad era una élite un tanto más extendida, pero minoritaria en definitiva, se va a conformar una aristocracia. Y si la propiedad estaba relativamente distribuida de manera más equitativa, probablemente se hubiese constituido una democracia. Estas son las hipótesis que elabora Rousseau. Ocurre que estos sistemas políticos se van a ir degenerando, los propietarios van a terminar siendo finalmente los magistrados, y estos magistrados van a terminar siendo finalmente los amos, ¿no? Se va a llegar a una situación de amo y esclavo, digamos, una relación de dependencia absoluta. Bueno, y esto va a diferenciar al hombre salvaje del hombre civil. El hombre salvaje era ese hombre en estado idílico que vivía para sí mismo, que tenía tiempo recreativo, ocioso, que era libre, que no tenía mayores dificultades, estaba en un estado de equilibrio entre sus necesidades y los recursos de los cuales disponía. El hombre civil, bueno, de ahí viene el mito del buen salvaje, ¿no? Que siempre se asocia a la figura de Rousseau. El hombre civil, todo lo contrario. Es un hombre que está encadenado, es un hombre que vive en función de que trabaja para vivir, digamos que está absolutamente condicionado en cuanto a sus posibilidades, que vive fuera de sí. Ese es el modelo, y que por otra parte en términos individuales esto se colectiviza, es el modelo de sociedad que él está criticando, ¿no? Porque en definitiva lo que está haciendo Rousseau con esta construcción es la profunda crítica a su sociedad. Y esa crítica a su sociedad surge de su propia experiencia de vida, insisto, de haber vivido tanto en las altas esferas como de haber prácticamente vivido de manera mendicante, casi vivió etapas
del mecenazgo, digamos, y en muchos casos no tuvo para comer siquiera. Entonces, bueno, de su experiencia de vida recoge esta crítica furibunda a la sociedad de su época, que por otra parte le va a valer persecuciones. Cuando ustedes vean su biografía van a ver que gran parte de sus cambios de residencia en su vida adulta tiene que ver con conflictos que se dieron y con persecuciones, con proscripciones, con expulsiones que explican también una parte de esa movilidad, digamos. Bueno, termino con una frase también muy poderosa del discurso sobre el origen de la desigualdad, sobre todo por su cierre, en donde dice, bueno, de esta exposición se deduce que la desigualdad, siendo casi nula en el estado de naturaleza, debe su fuerza y su acrecentamiento al desarrollo de nuestras facultades y a los progresos del espíritu humano, y se hace al cabo legítima por la institución de las propiedades y de las leyes, ¿no? Esto es casi como una correlación, ¿no? La desigualdad viene a medida que se va abandonando el estado de naturaleza, cuando progresan el espíritu, cuando los individuos se van diferenciando, y ligado a esto cuando se constituye la propiedad, cuando se conforman los gobiernos y las leyes. Dedúcese también que la desigualdad moral autorizada únicamente por el derecho positivo es contraria al derecho natural, siempre que no concuerda en igual proporción con la desigualdad física, distinción que determina de modo suficiente lo que se debe pensar a este respecto de la desigualdad que reina en todos los pueblos civilizados. Y fíjense esto cómo cierra. Pues va manifiestamente contra la ley de la naturaleza, de cualquier manera que ésta se defina, que un niño mande sobre un viejo, que un imbécil dirija a un hombre discreto, y que un puñado de gentes rebose de cosas superfluas, mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario. Una fuerza, una frase con una fuerza enorme, dicha en el corazón del siglo XVIII, que todavía resuena en la actualidad para nosotros. Por eso un clásico, ¿no? Así que bueno, con esto cerramos esta primera parte, cerramos la referencia al discurso sobre el origen de la desigualdad y pasamos al segundo texto, sí que lo tienen para leer, que es el contrato social.